Buenas noches, buscadores. Poneos la oreja verde y escuchad la historia de Pelle el cocinero, el cuento sueco del 22 de enero de la colección El Palacio de los Cuentos. Pues señor, esta es la historia que os voy a leer. Érase una vez un marinero que se llamaba Pelle y llevaba muchos años navegando con el mismo patrón, pero siempre como cocinero, a pesar de que era muy despierto, muy trabajador y muy estimado por toda la tripulación. El patrón llegó a tener tanta confianza en él que le dejaba administrar las provisiones del barco y aceptaba todo lo que Pelle consideraba oportuno. Navegando en cierta ocasión por los mares de España, sucedió que un marinero con el que a Pelle le unía una estrecha amistad se cayó por la borda y desapareció en las profundidades del mar. No se volvió a oír nada de él. Pelle, el cocinero, se sintió apenadísimo durante mucho tiempo. Algunos años después, cuando regresaba de nuevo por los mares de España, aproximadamente en el mismo sitio donde el barco había perdido a aquel marinero, Pelle el cocinero bajó al camarote del capitán y le pidió que le saldara su cuenta, que era muy elevada, ya que nunca le había pedido en todos aquellos años, y le rogó que le permitiera abandonar el barco. El capitán se sorprendió y le preguntó a Pelle, el cocinero, ¿para qué quería su paga pendiente? Pues precisamente entonces, ¿y cómo iba a abandonar con ella el barco en mitad del mar? Pero Pelle le rogó al capitán que le pagara lo que le debía y que le diera además la lancha para poder izar las velas y alejarse del barco. Finalmente le dieron lo que pedía, su paga en piastras, que llenaban una bolsa entera, y la lancha también, con el que se hizo a la mar. Y ahí, estando Pelle el cocinero en la lancha, todavía a la vista del barco, un hombre salió del mar, fue hacia él y se sentó al lado sin decir nada. Era su amigo muerto, el marinero. Le saludó, le dio las gracias por su vieja amistad y a continuación le dijo que quería recompensarle por ello y traerle toda suerte del mundo. Cuando aún estaban ahí sentados, llegó una ballena enorme que enganchó con su aleta dorsal en el tomadores. Los tomadores son los cabos que se utilizan para atar las velas cuando ya están recogidas. Y así, seguidamente, la ballena arrastró sobre las olas la lancha con los dos amigos a tal velocidad que bueno, después de un largo recorrido, llegaron a una isla que estaba deshabitada. Cuando Pelle el cocinero, que así que cuando quiso desembarcar, su amigo el marinero, que estaba realmente muerto, pues lo que hizo Pelle fue lo enterró como es debido allí en la playa. Luego se fue a tierra buscando fortuna. Poco después vio una pequeña galería en que se introducía en la tierra y se metió valientemente en ella. Pronto estuvo a mucha profundidad del suelo, atravesando algunas salas magníficas y se encontró con una bella princesa. Y en cuanto ésta la vio, dijo: «Infeliz, ¿por qué has venido aquí? Aquí tiene su morada 12 sanguinarios piratas que me tienen secuestrada. Pronto volverán a casa. Soy una princesa y será mejor que te hagas pasar por pirata. De lo contrario, te asesinarán». Y efectivamente los 12 piratas llegaron a casa y le preguntaron que quién era. «Pues un pirata como vosotros», replicó Pelle. «Y además de eso, ¿cuál es tu oficio?», le preguntaron. «Pues soy cocinero», dijo Pelle. Y entonces decidieron que Pelle el cocinero se quedara en casa, cocinara para ellos y ayudara a la muchacha que había recogido a cuidar allí, esa muchacha que habían recogido, y a que entre los dos cuidaran la casa. Además, Pelle les dio voluntariamente su pesada bolsa de piastras. Al día siguiente los piratas salieron a robar a los viajeros que pasaban por la isla, y a Pelle, sin embargo, la bella princesa le daba mucha pena, y pronto se tomaron mucho cariño y se prometieron en secreto. La princesa regaló a Pelle el cocinero la mitad de un anillo en el que estaba grabado su nombre y el de su padre, el rey. Le regaló también su pañuelo que antes había, lo había partido por la mitad, de tal manera que ella se quedó con la mitad en la que aparecía su nombre y un trozo del nombre del rey, y Pelle se quedó con la otra mitad. A continuación, Pelle el cocinero puso al fuego un gran caldero, echó en él
una parte de almíbar, una parte de ron y un poco de alquitrán y lo cocinó todo junto. Y luego puso en la mesa un anker de ron. Anker es una antigua medida de vino, como una cantidad de aguardiente, de aceite, que eran como unos 40 litros. Y también echó 2 pilones de azúcar. Cuando los piratas volvieron esa noche a casa, pues les contó que había salido a robar y que se había llevado todo aquello. Además, pues invitó a los piratas al ponche. ¿Qué es esto?, preguntaron los piratas queriendo probarlo. Y entonces Pelle hizo con el ron y el azúcar un ponche bueno y fuerte. Y los piratas bebieron y pidieron más, y Pelle el cocinero les fue llevando una fuente tras otras hasta que estaban todos tan borrachos que no podían mantenerse ya ni en pie. Y Pelle el cocinero le llevó finalmente el gran barril con la sopa de almíbar, ron y alquitrán, que estaba hirviendo, y se puso a servirla en los platos, pero entonces fingió que tropezaba. Se giró con el barril y derramó sobre la cara de los 12 piratas todo aquel pringue ardiendo. Y hecho esto, pues mató a palo a todos, y cada uno de los 12 fue a buscar a la princesa. Cuando mató a todos, pues se fue corriendo a buscar a la princesa y le contó lo que había pasado. Y ella dijo: «Ahora somos libres». Durante un tiempo Pelle el cocinero vivió feliz con la princesa en la isla, en aquella casa rica de los ladrones. Pero no querían vivir allí, en aquel lugar, y la princesa anhelaba regresar al reino de su padre y casarse allí como es debido con Pelle el cocinero, al que ahora amaba muchísimo. Y un día llegó a la isla un bote, vacío, a la deriva. Y entonces Pelle el cocinero cogió todas sus pertenencias, toda la plata y el oro de la cueva de los piratas, y lo cargó en el bote. Y cuando estaba todo cargado, zarparon y navegaron directamente rumbo al reino del padre, que era el padre de la princesa. Y encontraron en una posada y cargaron pues sus tesoros en 4 coches. Pero cometieron la tontería de contar sus aventuras y aún estaban a algunas millas de la capital del reino. ¿Y qué pasó? Pues que 2 bribones habían oído la historia, mientras la princesa y Pelle el cocinero se dirigían a la capital. Y así que les asaltaron, pegaron tal paliza a Pelle el cocinero que se quedó pues ahí tirado en la carretera. Raptaron a la princesa y, amenazándola con que la matarían si no les hacía caso, pues la obligaron a que contara al rey que ellos la habían salvado. Y acto seguido se dirigieron con todos sus tesoros a la corte del rey, donde lo recibieron indescriptiblemente bien, tanto a ellos como a la princesa. Al poco rato pasó un hombre por la carretera. Llevaba a un desfallecido Pelle el cocinero a un médico. Así que éste se recuperó la salud, y entonces se enteró de todo lo que había ocurrido y de que en algún momento la princesa tendría que elegir por esposo a uno de los 2 bribones. Pero eso no ocurriría mientras el rey, que estaba muy enfermo, no se pusiera otra vez sano. Y así que resultó que el médico de Pelle el cocinero era su amigo, el marinero muerto, y le aconsejó que consiguiera empleo en la cocina del rey, que esperara a que se le presentara la ocasión para dar vueltas a la sopa del rey con la cuchara que le dio. Eso curaría al rey, y todo saldría como querían Pelle el cocinero y la princesa. Y el marinero dijo: «No puedo hacer más por ti, gracias por nuestra vieja amistad y adiós». Y dicho aquello, desapareció para siempre. Y el rey se sentía cada vez peor, y la princesa tenía muchísimo miedo, pues los 2 bribones disfrutaban en la corte de los máximos honores. Pero entonces contrataron a Pelle el cocinero de pinche en el palacio, y la princesa se puso contentísima cuando lo reconoció. De vez en cuando tenían ocasión de hablarse. Pelle le rogó a la princesa que convenciera al rey de que al día siguiente debía pedir a su cocinero mayor una sopa que le curará de su enfermedad. El cocinero mayor recibió aquella orden del propio rey bajo amenaza de muerte, así que pensó que ya no saldría vivo de aquella historia. El pobre cocinero mayor no sabía qué hacer.
Se sentía tan mal que contó su pena al pinche Pelle. Pelle el cocinero le consoló, le dijo que no se preocupara de la sopa para su majestad, que se encargaría del asunto él solo. Y llegó el día, y el cocinero mayor dudaba mucho de que Pelle el cocinero pudiera salvarle la vida al rey. Sin embargo, le dejó hacer, y entonces Pelle puso un gran caldero al fuego, y tuvo que asomarse así el cocinero mayor al ver que Pelle no echaba al caldero más que agua, solo echaba agua pura. Cuando el reloj dio las 12 y hubo que llevarle al rey la sopa con el resto de la comida, el cocinero mayor pues entró con un miedo terrible. Pelle pidió que le dejaran completamente solo en la cocina y entonces sacó la cuchara que le había dado su amigo el marinero muerto, dio unas, unas vueltas así, unas vueltas a la sopa, una, dos, tres, y entonces dijo: ojalá traiga salud y cure a su majestad. El marinero le había dicho que pronunciara justo esa frase. Cuando el cocinero mayor probó la sopa, se sintió como si acabara de nacer, y entonces le subió feliz la sopa al rey, y entonces el rey, solo con oler la sopa, pues ya se sentía un poco animado. Tomó una cucharada y se encontró mucho mejor. Tomó una segunda cucharada y se sentó en la cama, y apenas había tomado la tercera cucharada cuando ya quiso levantarse. Y así lo hizo. Nada más terminarse la sopa, pues estaba totalmente sano. Se puso a pasear de un lado a otro de la habitación y le preguntó al cocinero mayor si había hecho aquella maravillosa sopa él. No, 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 majestad, dice. El que ha preparado esta sopa, esta obra maestra, es uno de los pinches de la cocina de su majestad. Y el rey llamó a Pelle el cocinero y le nombró encargado de poner la mesa, además de entregarle una elevada recompensa. De esta manera tenía más ocasiones de encontrarse con la princesa. Pero como el rey ya había recuperado la salud, la princesa tenía que elegir por esposo a uno de los dos bribones, y entre tanto el rey tenía cada vez mayor consideración a Pelle el cocinero y le nombró copero real, aquel que está detrás de la silla del rey y sirve vino en la copa de su majestad. Poco después de que la princesa tuviera que elegir novio, se celebró un gran banquete en el palacio, y cuando Pelle el cocinero tuvo que servir vino al rey, echó su dedo allí, echó su medio anillo en la copa de oro sin que nadie se diera cuenta. Y al beberse el vino, el rey oyó un ruido metálico en el fondo. Cogió el anillo y vio que estaban grabados en él la mitad de su nombre y la mitad del nombre de su hija. Así que le preguntó a la princesa que qué había hecho con la otra mitad. Y entonces la princesa ya no pudo aguantarse más, le contó todo su infortunio, sus aventuras, que Pelle el cocinero, el copero del rey, había sido quien la había salvado, y que los dos bribones que estaban sentados en la mesa del rey y tenían la cara colorada como un tomate, le habían obligado a contar otra cosa amenazándola de muerte, y entonces el rey se levantó de la mesa de un salto y mandó que encerraran en la torre y castigaran a los dos bribones. Y la princesa enseñó también su mitad del pañuelo, y a continuación Pelle el cocinero sacó la otra mitad. Y el rey se puso tan contento que abrazó a su hija y le dio por esposa al honrado Pelle el cocinero. Cuando el rey murió, Pelle heredó todo el reino, lo que a él le pertenecía, y vivió feliz y con todos los fogones y con todos los honores. Y colorín colorado, esta historia se ha acabado. Buenas noches a Aina, Laura, Lucía, Elena, Pablo, Héctor y a todos los que aman los cuentos.